Vamos a hablar del Barcelona. No pueden perderse el vídeo. Lo que les voy a comentar es muy importante y para mí es muy grave. En los próximos días tendremos que estar muy atentos y el miércoles mucho más. Les cuento. El miércoles día 19, en los cines Texas de Barcelona, se estrena un documental dirigido por Andreu Rauet, periodista de Reus, que removerá los cimientos del Fútbol Club Barcelona. Me lo han dicho muchas personas y hace bastantes días atrás. Antonio, cuidado con el documental del periodista Andreu Rauet el próximo 19. El propio periodista dice: si yo fuera socio del Barcelona, me llevaría las manos a la cabeza. Dios sabe lo que van a comentar en el documental. Es el resumen, esa frase: si yo fuera socio del Barcelona, me llevaría las manos a la cabeza, resume quien lleva años investigando sobre la desaparición del club de su ciudad, cuando varios exdirectivos del Barcelona, como Joan Oliver, Xavier Salimartí, Rafa Juste y Joan Laporta, ambos dueños de la empresa Core Store SL, aterrizaron prometiendo un proyecto directo a primera. Sí, lograron el ascenso a segunda A, pero después de la adquisición del club chino Beat Fútbol Club, el Reus se llenó de incomprensión, deudas e impagos hasta que llegó a la liquidación. Esa película, con Laporta en la sombra, dio para la primera entrega titulada El Cas Reus, que habrán visto. Está en las redes sociales. Si no lo han visto, entran en las redes y ponen El Cas Reus y les saldrá el vídeo. Digamos que es la primera parte. Esta sería la segunda parte. Pero ahora Rauet ha ido un paso más allá después de que varias personas hayan llevado al presidente del Barcelona, entre otros, a los juzgados por supuestas estafas en un triángulo que une al club chino, al Reus y a la propia entidad azulgrana. Cuidado con todo este tema. Yo sinceramente no entiendo cómo algunos pueden estar tan tranquilos. Todo esto me preocupa mucho. Me preocupa por el Barcelona. Las personas que puedan cometer una infracción, si es así, que eso está por demostrarse, como siempre digo, que sean responsables y apechuguen. Pero el hecho de que salgan todas estas noticias, más lo que todavía no sabemos, que saldrá el miércoles en los cines, a mí particularmente, como culé, me preocupa. Como profesional, ya saben lo que les digo siempre. En las investigaciones se tiene que llegar hasta el final. No hay más. Continúo leyendo. Joan Laporta era uno de los dueños de la empresa Core Store y posteriormente de CSSB, que tenía un 57% de las acciones del Reus, y que adquirió un club chino en el momento en el que este país apostaba políticamente por el fútbol y atrajo a capital extranjero. Un negocio que empezaba con el Reus. La idea es que fuera una masía, dice el propio Laporta, cuando acudió a declarar a sede judicial. Testimonios que también saldrán en el documental y en los que, en opinión de Rauet, son claves. Laporta dice cosas brutales. Él mismo reconoce que estaba detrás del Reus, que comete errores, reconoce el proyecto, la vinculación, habla en primera persona, puntos suspensivos, creo que mete la pata. Nos lo ha puesto muy fácil. Si no hubiera declarado, si se hubiera acogido a su derecho, seguramente no habría documental. Ojo con lo que dice este señor, Rauet. Continúo. La empresa CSSB buscaba inversores para poner dinero
en el Reus y en el equipo chino a cambio de una rentabilidad del 6%. Laporta era Laval o el señuelo, como dice uno de los abogados. Incluso hay documentos con su firma final que muestran su relación, algo que siempre negó en público. Hay dos personas que también están siendo investigadas y que son claves en todo el entramado. Se trata de Sandra Soler y de Fernando de Oliveira, quienes captaban inversores y quienes en la declaración en sede judicial reconocen que habían supuestas irregularidades. Todo eso ocurre después de que el presidente del Barça acabara su primer mandato en 2010 y dejara a un segundo plano la política. Ha habido 4 denuncias hasta el momento. Está el señor que le había tocado la lotería, invirtió 4,7 millones de euros. Otra persona que puso 50.000 euros, el tenista Albert Ramos, que depositó 100.000 euros, y 2 hermanas ya de avanzada edad que pusieron 450.000 euros. Todos ellos apenas recibieron una parte mínima entre el 5 y el 7% de todo lo invertido. Todos estos casos están en diligencias previas, pero los 4 denunciantes no son los únicos afectados, hay más, y algunos de ellos, como se pone en evidencia en el documental, trabajan actualmente en el Fútbol Club Barcelona. Testimonios dicen que se pagaba la deuda con cargos en el Barça. Hemos hablado con 2 personas afectadas quienes han tenido la valentía y explican su testimonio. Cuentan cómo se les vendió el proyecto, cómo se les presionó, cómo empezaron los impagos y cómo se les vendió humo. Introduce el periodista, quien sentencia en una noticia que, de confirmarse, cuestionaría la presidencia de Laporta al frente del Barça. Algunos inversores se atrevieron a entrar en el Barcelona. Cuentan estos testimonios que se les ofreció entrar con un trabajo ficticio en el que no tenían ni que ir a las oficinas y que así se les compensaría. Sus respuestas son fuertes y responden y exponen y se exponen a medidas judiciales, son valientes. Sus respuestas son fuertes y se exponen a medidas judiciales. Son valientes, cuenta Rauet. En el tráiler que ayer se publicaba en la cuenta X, Laportagate, @Laportagate, y que se adjunta en esta noticia, hay algunas voces que reconocen lo siguiente: como están metidos todos, podéis entrar vosotras. Cuenta un testimonio que da la cara en el vídeo y que hace referencia al Barça y a todos los estafados por la inversión fallida en el proyecto. El Barça es un club familiar, siempre se ha dicho eso. Añade otra, que da incluso nombre y apellidos a uno de los estafados que entró a trabajar con Laporta y que también perdió dinero. Brian Wagner, jefe de Barça Visión. Lo engañan y le han pagado así, remacha. Es un Mercadona con 3.000 personas, versión fútbol. Esto es un escándalo por todo lo alto. El caso de Brian Wagner, que era director general de CSSB en China y después estuvo en las academias del Barça en Hong Kong y en Estados Unidos, es paradigmático, pero no el único. Toni Kroos, de La Trinca, recordarán a La Trinca, uno de sus componentes, Toni Kroos, también fue víctima de esa estafa. Hay acreditado un número de cuenta suyo y entró en el club cuando Laporta se hizo con la presidencia como director de Barça Televisión primero y luego Barça Media. La gente que ha visto el documental dice que es muy contundente, remarca Rauet. Y han salido otros nombres, pero de esos no hay pruebas, o al menos en el documental no se pueden atestiguar con ciencia cierta. Rauet se ha intentado poner en contacto con el Barcelona, con Joan Laporta y con las personas de su entorno, pero comenta que al no haber sentencia no hablarán y deja claro que creen que hay una campaña, pero esto es un proyecto independiente. Yo no soy laportista ni rosellista ni nada. Como periodista debo defender que todos hablen y digan la verdad. El Laportagate verá la luz el próximo miércoles en el cine mientras se mantienen los juzgados y seguramente de que hablar entre la opinión pública en los próximos días.
En fin, cada uno que saque sus propias conclusiones. A mí esta noticia me pone los pelos de punta. Ya saben que siempre pongo la presunción de inocencia por encima, en todos los momentos, en todos los casos, hasta que no salga una sentencia en firme. Pero esto lo digo como profesional. Como culé, estoy preocupadísimo por lo que le pueda venir al Barcelona. Porque están hablando de Laporta y de directivos que ahora mismo forman parte de la directiva del FC Barcelona. Y en el fondo sale salpicado el nombre del FC Barcelona. Este es el problema. Por eso me preocupa. En fin, esperaremos al miércoles.